En el deslumbrante y despiadado epicentro de la moda de Nueva York, el nombre de Isabella Vance era sinónimo de perfección inalcanzable. Desde su taller en el corazón de Soho, dictaba las tendencias con una autoridad gélida. Aquel día, el aire en Vance Atelier estaba cargado de tensión. Buscaban a una costurera maestra para el vestido principal de la Semana de la Moda. Decenas de candidatas habían pasado, pero ninguna satisfacía sus estándares imposibles. Entonces, la puerta se abrió para dar paso a Alma, una mujer de edad avanzada, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo y una mirada serena que contrastaba con el caos del lugar. Isabella la examinó de arriba a abajo, deteniendo su vista con una mueca de asco en las manos de la anciana. Manos trabajadas, con nudillos gruesos y piel curtida por décadas de aguja e hilo. ¿Pretende tocar mis sedas con esas manos?, espetó Isabella, su voz cortante como el cristal. Esto es alta costura, no un taller de remiendos. Alma no se inmutó, simplemente apretó el pequeño broche de plata que adornaba su cuello, un gesto casi imperceptible. No sabía que ese simple adorno estaba a punto de desmoronar el imperio de Isabella y reescribir la historia de ambas. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Isabella Vance había construido su marca sobre un mito. La narrativa oficial, repetida en todas las revistas de moda, era que ella había heredado el genio de su abuela, una legendaria diseñadora que había fundado el taller original y había fallecido trágicamente en su juventud, dejando solo un legado de bocetos y un sueño. Isabella se aferraba a esa historia, usándola como un escudo y una herramienta de marketing. Su obsesión por la perfección y la estética impecable era en realidad una profunda inseguridad. Creía que cualquier signo de esfuerzo o trabajo manual, como las manos de Alma, era una mancha en la imagen de lujo sin esfuerzo que vendía al mundo. Para ella, la belleza era algo pulcro, distante y etéreo, no algo forjado con el sudor y el sacrificio. Por otro lado, la vida de Alma Rivera era un tapiz tejido con esos mismos sacrificios. Vivía en un modesto apartamento en Queens, donde aún aceptaba pequeños trabajos de costura para sus vecinos. Cada arruga en sus manos contaba una historia, la de una joven apasionada que cosió su propio vestido de novia, la de una madre que remendaba la ropa de sus hijos, la de una mujer que había encontrado en la tela y el hilo una forma de expresión y supervivencia. Había llegado a la audición de Vance Atelier no por necesidad, sino por un impulso del corazón, un presentimiento que le decía que debía estar allí. El desprecio de esa joven diseñadora, tan brillante y tan fría, le dolió, pero no la sorprendió. Había visto esa mirada antes, en un mundo que a menudo valora más el brillo de la superficie que la solidez del fundamento. Mientras volvía a casa en el metro, sus dedos rozaron de nuevo el broche, el último regalo de su esposo, un recordatorio de un pasado que creía enterrado para siempre. La presión en Vance Atelier era insostenible. El vestido principal de la colección, bautizado como El Legado, era una pesadilla técnica. Una cascada de seda, organza y microplisados que ningún miembro del equipo de Isabella lograba dominar. Las costuras se fruncían, la caída era incorrecta, y la Semana de la Moda se acercaba como una locomotora imparable. Isabella, cada vez más irascible, descargaba su frustración en su equipo. Sus gritos resonaban en el taller, creando un ambiente de miedo y ansiedad. El vestido, que debía ser el símbolo de su herencia y su triunfo, se estaba convirtiendo en el presagio de su fracaso. Cada noche se iba a casa con la sensación de ser una impostora, una directora de orquesta que no sabía tocar ningún instrumento. Lejos de allí, Alma seguía con su rutina tranquila. La humillación en el taller de Vance la había dejado pensativa. Había visto en los ojos de Isabella no solo arrogancia, sino también pánico. Reconocía la mirada de alguien que está a punto de perder el control. Encendió la televisión y vio un reportaje sobre los diseñadores más esperados de la Semana de la Moda. El rostro de Isabella Vance llenó la pantalla, hablando de la inspiración de su abuela y del legado familiar. Alma sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y una extraña conexión.
Miró el viejo álbum de fotos sobre su mesita de noche, donde una versión mucho más joven de ella sonreía, llevando puesto el mismo broche de plata que ahora adornaba su cuello. El destino, con sus hilos invisibles, estaba tensando las cuerdas, preparando el escenario para una confrontación que era tan inevitable como necesaria para sanar viejas heridas. Desesperada, la asistente principal de Isabela, una joven llamada Clara que había presenciado la escena con la anciana, se atrevió a hablar. «Isabela, el vestido no avanza. Quizás deberíamos llamar a esa señora, Alma». Había algo en su mirada, una calma, como si supiera exactamente lo que hacía. Isabela, acorralada y sin opciones, la fulminó con la mirada, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Odiada la idea, la sentía como una rendición, una admisión de que su equipo de élite no era suficiente. Pero el fracaso la aterraba aún más. Con un bufido de resignación, le ordenó a Clara que encontrara a Alma. «Dale una prueba, que trabaje en un retazo. No quiero que sus manos toquen el vestido principal hasta que no vea lo que puede hacer», advirtió, intentando mantener una apariencia de control. Clara encontró a Alma en su apartamento de Queens. La anciana la recibió con una sonrisa amable sin guardar rencor. Al escuchar la propuesta, una leve chispa de curiosidad se encendió en sus ojos y aceptó regresar. De vuelta en el taller, el ambiente se silenció cuando Alma entró. Isabela, con los brazos cruzados, le señaló despectivamente una mesa con un trozo del complejo tejido. Sin decir una palabra, Alma se sentó, se puso sus gafas y tomó la aguja. Sus manos, aquellas que Isabela había despreciado, se movieron con una fluidez y precisión que hipnotizaron a todos los presentes. No había torpeza, solo una economía de movimiento perfecta, una danza entre los dedos y la tela que hablaba de una maestría innata. En pocos minutos había ejecutado un plisado impecable que el equipo llevaba días intentando lograr. El silencio en la sala era ahora de puro asombro. Isabela observaba, incrédula. La facilidad con la que Alma manipulaba la tela era casi sobrenatural. Dejó a un lado su orgullo y, con un gesto brusco, le indicó que se acercara al maniquí donde colgaba, a medio terminar, el desastroso vestido El Legado. Alma se aproximó, sus ojos recorriendo las costuras fallidas con una sabiduría que trascendía la técnica. Con una delicadeza que contradecía la aspereza de su piel, comenzó a reshacer una de las uniones, sus dedos diagnosticando el problema al instante. Mientras se inclinaba para ajustar la caída de la seda sobre el hombro del maniquí, su blusa se abrió ligeramente y el pequeño broche de plata que llevaba al cuello captó la luz del taller. Isabela, irritada por el destello, bajó la vista para hacer otro comentario mordaz, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su corazón se detuvo. El broche era un diseño intrincado, un nudo estilizado que formaba una V. Era idéntico al logo original de la marca, un diseño que su abuelo había creado para su esposa, la fundadora, y que solo existía en los bocetos más antiguos y privados de la familia. Un sudor frío recorrió la espalda de Isabela. «Ese broche», susurró, su voz un hilo tembloroso. ¿Dónde lo consiguió?» Alma levantó la vista, y por primera vez sus ojos serenos se llenaron de una profunda melancolía. «Fue un regalo», dijo suavemente, «de mi esposo, justo antes de que tuviera que dejarlo todo, justo antes de que el mundo creyera que había muerto». El aire abandonó los pulmones de Isabela. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. La fundadora, la abuela muerta, la leyenda, era esta mujer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El taller entero pareció desaparecer. El zumbido de las máquinas de coser se desvaneció, reemplazado por el latido ensordecedor en los oídos de Isabela. Miró el rostro de Alma buscando un error, una explicación lógica, pero solo encontró los rasgos familiares que había visto en las fotografías en blanco y negro de su abuela.
Las manos ásperas que había despreciado no eran las de una simple trabajadora, eran las manos que habían puesto la primera piedra de su imperio, las manos que habían diseñado los sueños sobre los que ella había construido su realidad. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Su identidad, su historia, su marca, todo era una mentira, envuelta en seda cara. La mujer a la que acababa de humillar no era una extraña, era su sangre, su origen, su verdadero legado. «No puede ser», balbuceó Isabela, negando con la cabeza mientras su equipo observaba la escena en un silencio atónito. Alma la miró con una compasión que Isabela no merecía. «Mi nombre no siempre fue Alma Rivera», explicó, su voz ganando una fuerza tranquila. «Hace muchos años era Isabela Vance, como tú». Le contó la historia que nunca apareció en las revistas, la de un socio de negocios despiadado que, tras la muerte prematura de su esposo, el abuelo de Isabela, la amenazó y la estafó, obligándola a ceder el control de su propia empresa. Para proteger a su único hijo, el padre de Isabela, y evitarle un futuro peligroso, fingió su muerte y desapareció con la ayuda de una amiga leal. Cambió su nombre y comenzó una nueva vida desde cero, siempre observando desde las sombras cómo su hijo crecía y, eventualmente, cómo su nieta tomaba las riendas del taller que ella había creado con tanto amor. «Te he visto en cada revista, en cada reportaje», continuó Alma, con lágrimas brillando en sus ojos. «He visto cómo convertías mi pequeño taller en un imperio. Sentía tanto orgullo y tanto dolor por no poder estar a tu lado». Isabela escuchaba, cada palabra desmantelando la armadura de arrogancia que la había protegido durante años. El mito de la abuela trágica que tanto había explotado se revelaba ahora como una historia de supervivencia y sacrificio inimaginables. La mujer a la que había juzgado con tanta crueldad había renunciado a todo para que ella pudiera tenerlo todo. La vergüenza era un veneno que le quemaba por dentro. El peso de la revelación aplastó a Isabela. Corrió a su oficina privada y cerró la puerta de un portazo, su cuerpo temblando incontrolablemente. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro, siempre maquillado a la perfección, estaba descompuesto por el pánico. Su identidad se había hecho añicos. No era la heredera de un genio fallecido, era la nieta de una mujer viva a la que había tratado con un desprecio inhumano. Su marca, Vance Atelier, no era su creación, sino un legado robado y malinterpretado. Miró sus propias manos, suaves, cuidadas, con una manicura impecable. Manos que nunca habían conocido el verdadero trabajo, que nunca habían sangrado por una aguja o se habían callado por el esfuerzo. Las comparó mentalmente con las de Alma, y por primera vez sintió una profunda aversión hacia ellas. Comprendió que las manos de su abuela, con todas sus imperfecciones, eran el verdadero símbolo del lujo. El lujo del tiempo, la dedicación, la habilidad y el amor vertido en una creación. Su perfeccionismo no era más que una fachada para ocultar que carecía de la esencia, del alma que Alma poseía en cada fibra de su ser. Se derrumbó en el suelo, sollozando, no por el miedo a perder su imperio, sino por la devastadora comprensión de su propia vacuidad. Había adorado la superficie dorada mientras despreciaba la mina de oro que había debajo. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la oficina se abrió suavemente. Era Alma. Se acercó y se sentó en el suelo junto a su nieta, sin decir nada. Simplemente le tendió un pañuelo. En ese gesto silencioso no había recriminación, solo una inmensa capacidad para el perdón. Isabela levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Perdóname», susurró, la palabra cargada con el peso de su arrogancia hecha añicos. «Lo he arruinado todo, no soy nada». Alma tomó una de las manos suaves de Isabela entre las suyas, curtidas y fuertes. «No, eres mi nieta», dijo con firmeza, «y tienes el fuego, aunque lo hayas usado para mantener a la gente alejada en lugar de para crear calor. Pero eso puede cambiar». En los días siguientes, una transformación silenciosa tuvo lugar en Vance Atelier.
Isabela despidió a la mitad de su equipo de relaciones públicas y contrató de nuevo a Alma, no como empleada, sino como lo que era, la maestra fundadora. Le pidió que le enseñara a coser de verdad, a sentir la tela, a entender el alma de una prenda. Juntas trabajaron día y noche en el vestido El Legado. Alma guiaba e Isabela aprendía con una humildad que nunca antes había conocido. Sus manos, por primera vez, sufrieron cortes y pinchazos, y con cada gota de sangre sentía que se conectaba más profundamente con la verdad de su familia y de su arte. El vestido dejó de ser un símbolo de presión y se convirtió en una pieza de reconciliación, un puente entre dos generaciones. La noche de la Semana de la Moda, el vestido El Legado fue la última pieza en desfilar. Cuando la modelo apareció en la pasarela, un suspiro colectivo recorrió la sala. Era una obra de arte, perfecta no solo en su técnica, sino en la emoción que transmitía. Cuando llegó el momento de la ovación final, Isabela caminó por la pasarela, pero no se detuvo sola. Tomó la mano de Alma, que la esperaba entre bastidores, y la llevó con ella al centro de los focos. Con un micrófono en la mano y la voz quebrada por la emoción, la presentó. Les he contado la historia de mi abuela. Esta noche quiero presentarles no la leyenda, sino la verdad. La fundadora, el corazón y las manos de Vance Atelier, mi abuela, Isabela Vance, a quien todos conocen como Alma. El mundo de la moda quedó en shock y luego estalló en un aplauso aún más atronador. Esta historia los ha emocionado sobre cómo el verdadero valor reside en la esencia y no en la apariencia. Si ustedes también creen que la humildad es la mayor elegancia, que nunca debemos juzgar a nadie por su aspecto y que la familia es el legado más preciado, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han sufrido o presenciado alguna vez un juicio por apariencias? ¿Creen que las personas pueden cambiar y redescubrir sus raíces? ¿Conocen historias similares de reencuentro y redención? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que celebran el poder de la verdad y demuestran que nunca es tarde para enmendar nuestros errores. Las manos que trabajan con amor construyen los legados que perduran para siempre. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su corazón. Los amo, criaturas del corazón. Shh.